Continuamos aquí en Contrapunto, estamos viviendo un momento del país donde hay una discusión muy intensa sobre el presupuesto que se viene, sobre todo para el 2017, algunas decisiones que se han tomado a nivel del Poder Ejecutivo y que han generado repercusiones fuertes, sobre todo con lo que tiene que ver con aplazar o recortar gastos que tenían que ver con la educación, la Universidad de la República, el INAU, la propia ANEP. Estarían afectadas por ese recorte y eso ha generado también movilizaciones fuertes. Estamos con el secretario general del PIT-CNT, como les decíamos, Marcelo Abdala, gracias por acompañarnos. Es un gusto, como siempre. ¿Qué primera mirada tenés de esto que estamos viviendo ahora? No te digo tanto de lo político, esa discusión dentro del propio Frente Amplio, pero que está reflejando visiones diferentes sobre esa decisión que se ha tomado de un recorte para el 2017. ¿Cómo lo ven desde la central? Bueno, tú sabés que en la plataforma del PIT-CNT, tanto la que organizó la movilización del 29 de junio, como del propio paro general del 14 de julio, está involucrada una visión crítica, negativa de este conjunto de medidas fiscales por la vía de criticar cómo el Estado se hace de nuevos ingresos y allí, sin desmedro de medir algunos avances que hubieron en el transcurso de la discusión, establecer que se es mucho más rápido para gravar al trabajo que para gravar a los sectores de la gran riqueza del país, y ahí hay una crítica importante del PIT-CNT, pero también desde el punto de vista de la inversión y el gasto del Estado, una visión crítica de cómo al final de cuentas se terminan afectando un conjunto de inversiones sociales que para nosotros son importantes. Marcelo, porque ahí la pregunta que está planteada es, ¿tenía que hacerlo el gobierno? ¿No le quedaba otra posibilidad? ¿Ustedes comparten en que había que hacer un ajuste en eso? Bueno, nosotros compartimos en una mirada equilibrada que la cuestión del déficit fiscal es una cuestión importante, que hay que tomarla con responsabilidad. Lo que no compartimos es que a veces da la impresión que el Poder Ejecutivo está unilateralmente enfocado a la cuestión del déficit fiscal y no tiene tal vez la misma preocupación por otras variables que tal vez afecten mucho más directamente la vida de la gente, como la inflación y como el nivel de empleo y de ingreso de las familias de los uruguayos. Entonces hemos planteado nosotros otras prioridades y otras cuestiones. Yo creo que en el fondo del asunto nosotros no compartimos los recortes en políticas sociales que tiene esta rendición de cuentas, lo queremos decir con mucha claridad. ¿Cuáles te parecen los más graves? Y que después de toda una discusión del presupuesto nacional, que hay que recordar estuvo pautada por el ritmo, la discusión era el ritmo en que nuestro país llegaba al 6% del PBI para la educación. Fue el año pasado, un año muy intenso en debate y en movilización. Después de toda esa discusión, que se recorten recursos importantes para la ANEP, que se deje afuera, digamos, de la presupuestación a la Universidad de la República, que hace además el 80% de la investigación en el desarrollo del país, la investigación tecnológica y científica del país, que no se tomen en cuenta los gastos en el INAU o en salud pública. A nosotros nos parece que son inversiones que van directamente a los sectores más desposeídos o indirectamente a través del impacto en el desarrollo a un camino de desarrollo nacional. Entonces, ¿Qué medida alternativa tiene a lo que el gobierno ha planteado? Bueno, en realidad nosotros habíamos ya sostenido que si cambiaba la forma de gravar el IRAE para aquellas empresas que capturaran ganancias extraordinarias establecidas en determinado monto, podían mejorar los ingresos del Estado, de modo de, siendo prolijos con el déficit fiscal, no tener que recortar los gastos que se están recortando. Habíamos planteado a título de ejemplo que en algunos años, por las exoneraciones a los sectores de la ganancia del capital, digamos, Uruguay había dejado de cobrar un entorno de 1.400 millones de dólares. Es muchísimo más, digamos, si se fuera más prolijo, se mirara lo del impuesto al patrimonio, otras formas, muchísimo más que lo que se está ahora recortando. Porque el otro elemento es este también, ¿no? Estos recortes que se están haciendo, que al principio hubo toda una discusión terminológica, digamos, si se postergaba, después se habló de si se difería. Lo concreto que en el proyecto de ley se habla de abatir este gasto, en otra discusión que es que el presupuesto nacional tiene un horizonte de 2 años. El año que viene estamos de vuelta viendo de alguna manera cómo se ajusta el presupuesto para los 3 años que vienen. Estas medidas que ha tomado el gobierno, ¿son de corte neoliberal? Ahí tuvieron como una discusión y ahora vamos a entrar un poquito en lo que fue esa polémica con el propio presidente de la República. No, nosotros en ningún momento caracterizamos, digamos, al actual gobierno como un gobierno de carácter neoliberal. Sí decimos que hay algunas posiciones políticas que tiene el gobierno que diferimos como movimiento obrero
y que en realidad si uno mira no nuestros planteos, el propio programa de la fuerza política, en realidad en algunos casos lo que se está haciendo no tiene nada que ver con el propio programa. Entonces, que lo que está haciendo el gobierno Vázquez no está en el proyecto del propio Frente Amplio, en el plan de gobierno del Frente Amplio. Si uno mira el programa del Frente Amplio hay muchas cosas que no están planteadas de lo que se está haciendo, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un planteo que plantea desindexar los salarios con una preocupación sobre la inflación y sobre el empleo. Desde nuestra perspectiva no hay que buscar en el salario el centro de cómo se explica la evolución de la inflación, sino hay que buscar en la ganancia del capital y en que hay algunos sectores, digamos, que por las características de la economía uruguaya ocupan una posición de dominio y que les permite fijar precio a su antojo. Entonces, de alguna manera, si se quiere controlar la inflación por la vía del salario, se están adelantando las consecuencias negativas que la inflación tiene, digamos. ¿Eso no estaba en el programa del Frente Amplio? No, yo creo que no estaba, ¿no? Y la otra cuestión que desde mi punto de vista hace al acervo, ni siquiera de las fuerzas de izquierda, sino del propio conocimiento económico, y es que cuando hay desaceleración, cuando tenemos dificultades en la economía, lo que hay que discutir no es la aplicación de políticas procíclicas que aumentan los problemas, sino al contrario, políticas contracíclicas. Pero para eso hay que tener dinero. Sí, y el dinero está. Yo creo que tenemos mucha capacidad y mucha creatividad en el gobierno para encontrar las fuentes, ¿no? Fíjate que hace pocas semanas el gobierno hizo una emisión de bonos de deuda que generó importantes recursos. Si yo no estoy equivocado, algunos de ellos van a ir destinados al Sistema Nacional de Cuidados. ¿Tendría que endeudarse el país ante esta situación? O endeudarse, o tal vez de una manera aún más genuina que el endeudamiento, que termina transfiriendo a futuras generaciones, digamos, el pago de esa deuda. Tal vez haya que tener un poquito de voluntad mayor para gravar más a los sectores del capital que creo en algunos casos la han llevado La visión que bastante está del bien. otro lado es cuanto más se graba el capital, más se corre el capital que se va. Sí, nosotros somos cuidadosos en eso, ¿no? Equilibrados y cuidadosos, pero lo que no nos creemos es el discurso de que cualquier medida que pueda afectar a la gran riqueza tiene un impacto inmediato contra el empleo. ¿Por qué razón? Porque si uno estudia la trayectoria de las discusiones públicas, fue lo mismo que se dijo cuando se instalaron los consejos de salario, cuando se aprobó la ley de negociación colectiva, cuando se aprobó la ley de libertades sindicales. Cada vez que hay un avance democrático, un avance social, enseguida se pone el grito en el cielo. No, ojo, cuidado porque baja el empleo. Sin embargo, no es lo que ha sucedido. Marcelo, ¿no les dio fecha todavía el presidente Vázquez? Después de ese encontronazo, esas discusiones allí que se dieron en el medio, que incluso Vázquez llegó a plantear no recibir a la central sindical, hubo humo blanco, pero no hay fecha todavía. No, todavía no estamos a la espera de que se agende. Yo creo que va a ser a la brevedad, porque de alguna manera uno de los elementos clave de nuestra plataforma, que tiene que ver con el cambio de los criterios en los consejos de salario, es una de las cosas que nosotros tenemos para conversar con Tabaré Vázquez. Explicarle a la gente de la forma más sencilla posible qué es lo que el PIT-CNT quiere para estos consejos de salario. Son más de 100 subgrupos que tienen que abrirse a negociar. Empatar. Es decir, lo importante del salario es el salario real, el poder de compra del salario real. El Poder Ejecutivo hizo unos criterios sobre base de ajustes nominales que no tienen que ver con la inflación y que son decrecientes. Año a año son más chicos. Los aumentos de salario que están previstos en las pautas para el 2016 son más chicos que los que había para el 2015. Hizo esos aumentos de alguna manera decrecientes en función que también estimaron que la inflación iba a decrecer. Es verdad que ahora se está diciendo que el dólar está un poco más bajo y eso puede impactar en que la inflación baje un poco, pero lo cierto es que hasta ahora, a un año y pico de que se anunciaron las pautas, la inflación no cayó. Entonces lo que nosotros queremos es que en forma anual haya un correctivo que le permita al salario de los trabajadores empatar con la inflación. Porque digamos, se preveía un ajuste en el caso de pérdida, pero a un tiempo bastante mayor. Primero lo propusieron a 2 años, luego ellos flexibilizaron un poco el planteo y lo llevaron a 1 año y medio. El problema es que en ese transcurso de ese año y medio se puede dar alguna pérdida de salario real. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Si llevamos el correctivo al año, por lo menos el trabajador tiene la garantía de que en forma anual no se deteriora el salario real. Y ahí se abren 2 hipótesis. Si el Poder Ejecutivo le emboca, digamos, para hablar en términos populares, a la estimación, el correctivo es ínfimo. Puede ser un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero no genera un gran problema. Ahora, si no le emboca, el trabajador
tiene la garantía de que el salario real no se deteriore. Marcelo, hay un planteo allí, un debate sobre si ya quienes firmaron el año pasado han perdido salario real o no. En estas últimas horas en Colonia, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo: no se ha perdido salario real, es más, con los datos cerrados a junio, los 12 meses cerrados a junio, se sigue recuperando salario, aunque no a niveles de otros momentos. Ahí hay una cuestión que es, los números se pueden presentar de distintas formas, ¿no es cierto? La inmensa mayoría de los grupos que firmaron el año pasado tenían un correctivo que derivaba del convenio anterior, que obviamente el correctivo es del convenio pasado, pero impacta en el salario real de ahora, digamos. Eso es un asunto que puede estar pesando de acuerdo a cómo se haga la medición. También te digo, si vos hacés la medición tomando en cuenta el mes de julio, porque ahora hay muchos sectores que han tenido aumento de salario, también el resultado va a ser diferente, ¿no? ¿Cuál es el punto? Acá no queremos ir a una discusión matemática, sino lo que queremos es decir este razonamiento. Todos queremos que baje la inflación. Bueno, si no baja, podremos generar una garantía de empate, porque el correctivo anual es que el salario real no se deteriora, no es crecimiento. Y llegar a la inflación de ese año. Tan moderado como este es el planteo del movimiento sindical. Y creemos que además no se pueden convertir todas las cuestiones en cuestión de principio. Debería haber la suficiente flexibilidad para mejorar las cosas, ¿no? ¿Cómo ven lo que pasa dentro del Poder Ejecutivo? ¿Te parece que hay más de una mirada en el Poder Ejecutivo de esto que ustedes están planteando? En su momento se ha dicho que el propio ministro de Trabajo ha hablado de flexibilizar un poco la posición del Poder Ejecutivo, y habría otra posición que es la del propio ministro de Economía o desde el Ministerio de Economía, que es: dejemos las pautas como están. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dónde está la tensión dentro del gobierno? Yo creo que hay distintas miradas. Eso ha sido evidente, más allá de una estimación nuestra, porque han habido hasta discusiones en cierta medida públicas, ¿no? Entonces yo estoy convencido que hay distintas miradas. Lo que a veces aparece como paradójico es que, con nuestro acuerdo o no, nos guste o no, el Poder Ejecutivo reajustó sus estimaciones de crecimiento, sus estimaciones de desarrollo del PBI, por tanto sus estimaciones fiscales. Tanto reajustó sus estimaciones fiscales que presentó un conjunto de medidas, pero ha sido sumamente rígido en reajustar sus estimaciones desde el punto de vista de las pautas salariales. Nosotros queremos que eso también esté en discusión, ¿no? Bien, para ir cerrando y yendo a otro tema, donde la cúpula del PIT-CNT ha trabajado y ha estado en la discusión también, ¿qué está pasando con la situación de Alas Uruguay? Han surgido informaciones a través de algunos medios de prensa que hablan hasta de un cierre de la aerolínea porque no dan los números. ¿Qué saben ustedes? Bueno, nosotros estuvimos conversando con los compañeros de Alas Uruguay, y lo cierto es que lo que nos han planteado es que cada vez venden más pasajes. Entonces, yo no conozco la situación interna, porque no me corresponde, de la unidad productiva gestionada por los trabajadores. Todas las empresas están sometidas a dificultades. El sector aeronáutico es un sector sumamente complejo, tanto es así que está subsidiado casi que en todo el mundo. Es un sector muy subsidiado, digamos, por los estados que quieren mantener una bandera de navegación nacional funcionando. Pero en este caso yo estoy bastante molesto con esa lectura, porque en definitiva no los estamos dejando trabajar tranquilos. Y en este caso ese tipo de informaciones no son neutras con respecto a la situación. Por suerte a mí me dijeron ellos que andan bien. ¿Te parece que puede haber una especie de campaña de pegarle a Alas Uruguay? Yo estoy convencido que sí, porque vos fíjate esto, ellos están cumpliendo sus compromisos, están buscando asumir sus deudas. De aquellos costes que le generan, digamos, dificultades, están tratando de desprenderse, como de un avión del cual se desprendieron. Y están vendiendo los pasajes, están cumpliendo sus obligaciones con los clientes. Si la campaña permanente es que está en dificultades, en definitiva le estamos haciendo mucho daño, porque la gente que compra pasaje para viajar puede entrar en... yo me manejo con la información que ellos nos dan. Creo que todos... La señal desde Alas Uruguay al PIT-CNT es: estamos trabajando y estamos trabajando en forma normal. Con mucha dificultad, no es fácil parar ninguna empresa, digamos, sobre la base de la autogestión de los trabajadores. El tema arrancó mal desde el principio. Si a mí me preguntaran de antes, no había que haber cerrado Pluna, digamos. Es decir, eso estuvo todo mal. Pero bueno, en la circunstancia actual, la gente está haciendo un esfuerzo grande por salir a flote. Yo creo que todos deberíamos apoyarlo. Porque también lo cierto es que grandes empresas capitalistas, sí, hay distintos ejemplos, pero sí se han endeudado con el Banco República por millones de dólares, sí, han cerrado y han dejado el tendal de acreedores. Resulta que eso era una caja negra, nadie decía nada, ¿no?
y cuando hay una empresa gestionada por los trabajadores, casi que la ponemos en la lupa de manera... Te hago una última antes del cierre. ¿Cómo está el panorama en cuanto a conflictos? ¿Están esperando a ver qué es lo que pasa ahora en diputados y cómo se resuelve toda esta situación de la rendición de cuentas o no? ¿Qué tienen en el horizonte? Bueno, vamos a estar muy atentos al trámite parlamentario. Ya es notorio que nuestras compañeras y compañeros de la educación, también la FEU, han resuelto una acción muy importante para el 9 de agosto. En el plano del PICNT estamos viendo cómo se desarrolla el trámite parlamentario. Estamos esperando novedades del Consejo de Salario. Nosotros vamos a reunir a todos los delegados de los consejos de salario para desarrollar iniciativas en conjunto con las compañeras y compañeros que se desempeñan allí. Luego de lo cual tendrá lugar una reunión de la mesa representativa que va a definir con los elementos arriba de la mesa cuáles son las opiniones, las posiciones, la plataforma, que básicamente creo que va a ser la misma, y las acciones que pueda desarrollar el movimiento sindical. Así que yo calculo que en cuestión de algunas semanas vamos a tener esta reunión ya para definir, ¿no? Para definirse de medidas. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, como siempre. Nosotros hacemos la pausa, seguimos aquí en Contrapunto.